Buenas tardes, señores y señoras. De parte del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, IICE, y de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida a este coloquio de investigación denominado Emprendimiento, Libertad de Mercado versus Acceso a Mezclas de Libertades Efectivas, a cargo del máster Marcos Adamson. Realizamos esta actividad en modalidad virtual y se transmite de forma en vivo y a través de nuestras redes sociales, específicamente en la plataforma de Facebook Live, y se replica en otros espacios. Así que les invitamos a compartir esta transmisión también con sus grupos y en sus propias redes sociales. Previa coordinación con nuestro invitado, les comento brevemente la dinámica de este coloquio. Podrán dejar sus comentarios en esta plataforma durante toda la transmisión, o a quienes nos acompañan mediante la sesión de Zoom también podrán dejar sus consultas en el chat o esperarse al espacio que abrirá nuestro invitado al final de su intervención. Sin más preámbulo, le daremos la bienvenida al señor Marcos Adamson, investigador y docente destacado de nuestra facultad y de nuestra universidad. Bienvenido, don Marcos. Muchísimas gracias, Carol. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por participar de estos coloquios del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas en coordinación con la Escuela de Economía. Es realmente un momento interesante el que estamos viviendo en la disciplina, ¿verdad? Esta presentación, pues, a propósito del reciente anunciado Nobel en Economía, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el trabajo eh, de los recientemente galardonados Nobel, ¿verdad? Ciertamente el trabajo que desarrollaron ellos, tanto Ayon y Howitz como Mockir, y también los que habían realizado Duflo y Acemoglu y compañía, que también fueron galardonados en Nobel, dan recomendaciones derivadas de modelos muy estructurales acerca de la temática del crecimiento, el desarrollo y los emprendimientos. Y vamos a estar hablando un poco de esto en el contexto de la investigación que hemos estado desarrollando en el Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, Así que bueno, de nuevo, bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo voy a compartir la presentación. Eh, Quisiera básicamente, vamos a ver, buscarla por aquí, ya la tenía lista, aquí está. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Todavía no, Marco. todavía Aún no. no. Ok, esperaría que ahora sí. Ya está por iniciar. Ahí. Ok, ¿la están viendo? Sí, Sí, gracias. Vamos a estar hablando sobre resultados de esta investigación, en particular sobre se ha venido trabajando en la literatura a lo largo de bastante tiempo sobre el tema de los emprendimientos y su relación con el crecimiento y el desarrollo. Yo he estado presentando algunos resultados de esto. Voy a presentar los últimos que están en avance y voy a hacer mención unos poquitos a unos previos y cómo ha ido cambiando esto en ese contexto. Vamos a estar haciendo una pequeña motivación, una introducción. Vamos a ver un poquito los datos. Vamos a ver algunos análisis gráficos que nos sugieren el análisis a partir de algunos gráficos. Vamos a estar hablando de los niveles de emprendimiento y vamos a ver algunos resultados de modelación econométrica sobre tres tipos de emprendimiento. Cuatro, perdón, la TEA total, que ahora la vamos a explicar, la tasa de emprendimiento total, los emprendimientos por oportunidad,
los emprendimientos de más alta tecnología y los emprendimientos dirigidos al mercado internacional, aquellos que dirigen sus ventas con más de un 50 o más de sus ventas a mercados internacionales. Entonces, esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Eh, sobre esto, bueno, básicamente decir que a nivel de ¿cómo se llama? De motivación, se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Por eso tanto trabajo en economía y recientemente tanto reconocimiento a los economistas que han estado haciendo aportes significativos para poder explicar el crecimiento. Una de las grandes cajas negras que tenemos en la economía es básicamente por qué hay diferencias importantes en los niveles de crecimiento entre los países y cuáles son los factores y cómo se comportan esos factores que terminan determinando, ¿verdad? Crecimiento con tasas sostenidas o no sostenidas, y ahí la economía ha hecho muchísimos aportes. Y se ha dejado un poquito de lado explicar el comportamiento de los actores de ese crecimiento, de los artífices, ¿verdad? Hay una gran cantidad de trabajos que están fundamentalmente dirigidos a ver los síntomas de ese crecimiento, ¿verdad? Y entonces muchos han dedicado grandes esfuerzos a explicar cómo se comportan las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto con correcciones por paridad, per cápita, y ver desde una filosofía de la función de producción más ingenieril, ¿verdad? ¿A qué depende? Entonces ahí uno encuentra una gran cantidad de los esfuerzos, tanto de modelación, ¿verdad? Como de los esfuerzos de estimación y de explicaciones. Ahí yo, pues, en un documento que generé en el 2024, hago un recorrido sobre la literatura, no lo voy a hacer esta vez, ahí está el documento, es muy vasto, ¿verdad? Este, eh, Hay algunos enfoques que se han dedicado a centrarse en los emprendimientos, es decir, la gente que acomete proyectos para lograr generar negocios. eh, y estos tratar de explicarlos con diferentes enfoques conceptuales. Eh, Esos enfoques conceptuales no son recientes, incluso desde antes de Schumpeter ya habían varios approaches para tratar de explicarlos, ¿verdad? Pero bueno, han venido cambiando a lo largo del tiempo y vamos a revisar un poquito esto rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué son importantes este tipo de investigaciones? Bueno, fundamentalmente porque la mayoría de los trabajos que se han hecho se han desarrollado en zonas o países desarrollados, muchos para la OECD, ¿verdad? Muy pocos para países subdesarrollados, y aún así los que se han realizado, por lo menos hasta donde tengo yo conocimiento, no incorporan los diferentes elementos que nosotros estamos logrando conjuntar con esta investigación. Eh, Hay un grupo de emprendedores que se ha dicho que emprende por necesidad, y también hay un grupo de emprendedores que se ha dicho que en realidad es un emprendedor oportunista, así que ve una buena oportunidad. Y sobre estos dos enfoques hay diferente literatura. Particularmente en el grupo de los que se ocupan, de personas ocupadas en emprendimientos informales, ¿verdad? Se ha encontrado que es una proporción de la población muy grande. Digamos, si nosotros vemos que ahorita el mundo tiene aproximadamente poco más de 8 billones de personas, se calcula que el empleo informal, ¿verdad? Con relación al empleo total, anda alrededor del 58%, ¿verdad? Eh, Realmente es una tasa de empleo informal muy grupo, ¿verdad? Es una tasa de empleo informal muy alta. Eh, Nosotros en este estudio tenemos un grupo de países cuya población representa poco más del 70% de la población del planeta. Entonces la tenemos insumida en los datos, y ahora vamos a ver por qué. En los datos que tenemos, aquí tenemos pues poco más del 70% de condensación de información proveniente del mundo. Eh, y hay una urgencia porque evolucionen, pero yo puse ahí la palabra a propósito porque se revolucionen diferentes enfoques que están destinados a promover el desarrollo en los países.
eh, con diferentes tipos de política, ¿verdad? Eh, claro que es muy importante saber a dónde apuntar y por eso estamos tratando de determinar los factores que afectan estas tasas de emprendimiento. Y es muy importante tener una estructura empírica que se sustente bajo un constructo conceptual que nos permitan ver cuáles son esos elementos. Eh, Uno de los puntos que creo fuertes de esta investigación es que permite una estructura conceptual que logra unificar diferentes enfoques que normalmente se han visto como antagónicos y que aquí explicamos que no necesariamente así lo son. Nos referimos a los constructos schumpeterianos, de lo que en otros documentos se ha identificado como la versión schumpeteriana fuerte de aquel emprendedor fuera de serie, el individuo que reúne una serie de condiciones y que es capaz de anticipar por varias características, ¿verdad? Al mercado y hacer innovaciones radicales, pero también tenemos los enfoques más baumulianos y los enfoques del norte de un emprendedor que sigue las reglas de juego establecidas en marco estructural de instituciones, ¿verdad? Como el que especificaba North en la década en sus principales aportes de economía institucional. Y posteriormente, ¿verdad? Más recientemente, a partir de los importantes aportes que hizo Sen en los 80 acerca de lo que él consideraba que era requerido para que una persona pudiera ejercer su agencia, ejercer y actuar buscando sus objetivos, que requería ciertas capacidades mínimas. Bueno, esas ideas de Zen, que fueron muy importantes para modificar el concepto de desarrollo, que ya no era ver nada más la producción este, material, sino también analizar bajo qué contexto las personas efectivamente podían estar mejor y el fin de la economía no era simplemente producir más bienes y servicios, sino lograr que las personas mejoren en su bienestar. Y desde esa perspectiva de desarrollo, Marta Nussbaum comienza a profundizar sobre los aportes de Zen y define una serie de características muy importantes que perfilan cuáles son las libertades esenciales que se requieren. Y ya para un poquito más adelante, Wilson y Martin esquematizan en un trabajo muy relevante lo que se conoce como capacidades para emprendimiento bajo un enfoque más amplio, bajo el enfoque de capacidades que aportó Zen a los inicios de los 80. Este es el enfoque de capacidades para emprendimiento, ¿verdad? Que requieren libertades efectivas a partir de un mínimo de capacidades que es muy importante que se las brinde las instituciones y las instituciones conceptualizadas en el enfoque de North, ¿verdad? Como el conjunto de reglas y normas que establece la cancha, por decirlo así, ¿verdad? Que marca la cancha sobre lo que los diferentes emprendedores actúan. Evidentemente, aquí estamos muy interesados en ver si dentro de las diferentes regiones, tenemos 7 regiones, ahora lo vamos a ver, encontramos factores que son distintivos y característicos para ellas dependiendo de las diferentes tasas de emprendimiento. Eh, Aquí lo que estamos diciendo es más o menos como decía Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles decía que el hombre es un animal político por naturaleza. Aquí estamos diciendo que este animal, entre comillas, ¿verdad? El emprendedor, eh, si seguimos el enfoque schumpeteriano, un animal, digamos, de los cuales hay muy pocos, ¿verdad? Es de los que probablemente estarían al final de la cadena alimenticia, ¿verdad? De los que tendrían destrezas que no son muy comunes, como lo dice el propio Schumpeter, ¿verdad? Y casi que es del individuo puede procesar a partir de intuición, como lo afirma Schumpeter, ¿verdad? Y procesar la información que olfatea, que intuye a partir de sus sensores del mercado, ¿verdad? Esta, Esto no es exclusivo del enfoque schumpeteriano,
también lo podemos ver en emprendedores por necesidad que deciden colocar su tiendita en donde creen que podrían tener un poquito más de oportunidades, ¿verdad? De manera que yo propongo aquí que un indicador que nos va a permitir eh, tratar de aproximar el acervo de capital humano para emprender en el sentido de las eh, capacidades que tienen los emprendedores para formar sus expectativas acerca de lo que está sucediendo en el mercado, con información que ahorita les presento de dónde proviene. Eh, Hay bastante literatura que ha demostrado que las diferencias entre los emprendedores importan. Están los trabajos de Ben Catamarán y previamente, por supuesto, ya lo había dicho Schumpeter, ¿verdad? Eh, y claramente entonces necesitamos información que nos permitan evaluar algunos conjuntos de características de los emprendedores. Eh, entonces, bueno, yo voy eh, a decir que hay una serie de características que nos dice Schumpeter que debe tener el emprendedor y ese emprendedor evidentemente dice, bueno, es un tipo que le gusta conquistar. Ahí les pongo algunas referencias. Busca conquistar y no necesariamente porque sigue un planteamiento racional, como decía Adam Smith, que vamos a llamar en este caso smithsiano, no en ese sentido, sino porque quiere conquistar, llegar a un logro, llegar a una meta, no necesariamente simplemente por ganancia. Es, es un emprendedor que tiene la posibilidad de crear, es visionario, ¿verdad? Tiene un sueño, lo busca, lo anhela, lo persigue. Eh, Puede leer el entorno y actúa conforme al entorno. Digamos, su respuesta es creativa, ¿verdad? Y y él actúa conforme a sus objetivos. Eh, este conjunto de características normalmente se ha asumido en la mayoría de los trabajos cuando se estiman que todos los individuos las tienen por igual, eh, lo cual no necesariamente es así. Es así, ¿verdad? El emprendedor baumuliano y el que se puede derivar de los trabajos que hacen tanto Bumol en la década de los 90 y North, este, es un emprendedor diferente. Es un emprendedor que sigue las reglas de juego. El chumpeteriano está para brincárselas como pueda. Este no, este sigue las reglas establecidas, ¿verdad? Tiene los linderos claros y de hecho el enfoque institucional lo que nos dice es que defina usted reglas claras para que los actores puedan jugar dentro de esa cancha. Eh, y entonces, bueno, eh, más bien aquí los aportes del crecimiento vendrían por las contribuciones marginales que pueden hacer las diferentes modificaciones institucionales de las reglas, entiéndase, o de las normas o de los arreglos institucionales para impactar el desarrollo. Ahí el individuo más bien es un individuo que se supone que se asume que se va a comportar bajo ciertas normas en ese entramaje, ¿verdad? Eh, esta tabla, no espero que la lean de inmediato, pero la hice porque pueden ustedes ver, tiene suficiente resolución para que la puedan ver. Ahí les marco algunas cosas, ¿verdad? En la economía siempre hemos enseñado y creemos, ¿verdad? Desde Smith y para adelante que los individuos son racionales y que el productor se comporta de manera racional, ¿verdad? Y con el sistema va actuando, va buscando ganancias. Si ve alguna oportunidad de ganancia, va probablemente a realizar un proceso de innovación, el tanto pueda percibir ganancias. El chumpeteriano es uno que está hecho con características muy endógenas de él, ¿verdad? Por su creatividad, por su deseo de superación, por su deseo de conquista, por su capacidad de crear, de leer el mercado y demás, es el que se ha indicado que es el que lleva las revoluciones tecnológicas, el que genera los mayores cambios. Piensen aquí, cuando yo le digo esto a los estudiantes, piensen en Elon, ¿verdad? En Ford, en tantos emprendedores que hemos tenido de esa talla, ¿verdad? El bombuliano no, el bombuliano es un tipo un poquito diferente, ¿verdad? Es alguien que está dentro de la estructura institucional, ¿verdad? Se ve y sabe aprovechar las reglas de juego y podría ser
que se las brinque, pero conoce muy bien las reglas de juego. Aquí se habla de tres tipos de, de resultados que puede entender uno, que puede tener uno, ¿verdad? Un resultado de emprendimientos productivos, un resultado de emprendimientos destructivos y otros de daño. El destructivo, muy congruente con el enfoque recientemente reconocido en el Nobel, ¿verdad? De enfoque schumpeteriano de destrucción creativa. Y luego tenemos el enfoque de North, ¿verdad? Que dice que no, que probablemente son las instituciones las más relevantes y los marcos institucionales más que los individuos. Y finalmente, en la última columna les pongo algunas características sustantivas de el individuo de Zen. El individuo de Zen, aquel que para poder tener creatividad, para poder desarrollar agencia, necesita un conjunto de mínimos de acceso a libertades, es decir, libertades efectivas. Ese mínimo le permite a él, este, por lo menos en conjunto, eh, como dijo Nussbaum, en conjunto con una estructura brindada por la estructura, por instituciones, eh, enfrentar y llevar a cabo diferentes y aprovechar diferentes oportunidades que detecten. Los análisis convencionales, eh, recientemente, hasta donde yo he revisado en la literatura, no están explicando las tasas de emprendimiento empíricamente con este enfoque de Zen. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que la capacidad emprendedorial o la capacidad para emprender eh, va a depender de lo que denominamos capacidades estructurales y aquí las vamos a aproximar con el índice de libertad económica del Instituto Fraser, con capacidades endógenas, es decir, aquí tenemos endógenas al emprendedor, algunos proxies de psiquis, aquí es donde yo ofrezco algunos indicadores. Quiero decir que en la parte econométrica he contado con la asistencia de José Mora Casasola, que me ha estado ayudando en las diferentes corridas econométricas innumerables que hemos estado haciendo de esto y que me ha brindado un apoyo muy relevante. Este, porque sí, el conjunto de datos es desafiante. Ahora van a ver por qué. Eh, y bueno, al inicio anduve en esas y me di cuenta que por varios coloquios que hemos tenido sobre esto, que efectivamente había que entrar al análisis de, de datos más grandes, ¿verdad? Luego vamos a tener un conjunto de capacidades que llamamos mínimas internas al sentido más de Zen, que vamos a estar hablando de un mínimo de provisión de educación, de salud y de ingreso mínimo, ¿verdad? Que vamos a tomar del IDH. Y luego estamos incorporando, en sentido más de Mockir, si quieren, ¿verdad? El reciente Nobel, aspectos de tradición y cultura, ¿verdad? Están incluidas en esta investigación, porque resulta que la cultura, la tradición, y ya lo decía desde Schumpeter, ¿verdad? Él decía que, usaba una frase que decía que, lo que vamos aprendiendo se nos pega en el cuerpo como un terraplén al caer en un ferrocarril. Y en aquel entonces, imagínense que el ferrocarril era de las últimas innovaciones. Entonces, cuando un terraplén se caía y era muy grande, costaba mucho quitarlo. Entonces decía, bueno, vean, así son las capacidades que adquirimos por cultura o por tradición. Eh, y entonces aquí tenemos algunos indicadores, vamos a ver, de percepción, de cómo se percibe, que percibe la sociedad positiva o negativamente el llevar a cabo actividades de emprendimiento. Y otros factores que vamos a usar como control, que estuvimos usando durante varios estimados, lo que se conoce como red tape, toda la parte que viene del doing business, que son número de trámites eh, para colocar un emprendimiento, todos los días que se tardan, eh, si hay acceso al crédito o no. Es muy importante decir que cuando Schumpeter escribe sus libros, ¿verdad? Desde que empezó él con sus libros
Empezó a publicar en el 11, en 1911, ¿verdad? La primera traducción de uno de ellos fue como en la década de los 30. Eh, Vieran que es interesante porque él desde ese momento comienza a enfatizar que ni el crédito, ni los trámites, ni la simplificación es relevante. Lo único que genera el cambio en ese mundo de él es la capacidad de los individuos para emprender. Por supuesto que desde ahí hasta los enfoques de North, que decían que los cambios estaban empujados más por los cambios institucionales, hay toda una serie de elementos que antes se veían que eran como que estaban justapuestos, ¿verdad? Eh, Nosotros acá lo que estamos diciendo es, bueno, estos elementos son importantes, pero su mezcla, como decían Nussbaum en sus escritos conceptuales, se requieren ciertas capacidades mínimas y una mezcla de estructura aquí que potencia esos mínimos para llevar a cabo los emprendimientos. Y uno de los grandes problemas que ha habido con la literatura aquí es que se comenzó trabajando con datos de emprendimiento que venían generalmente datos de empleo, y entonces los datos de empleo, dependiendo del tipo de empleo, ahí se trabajaba con esos datos, ¿verdad? Sobre todo en los primeros países, en los países más desarrollados, pero posteriormente se constituyó el Monitor Global de Emprendimiento, que ya lleva bastantes, más de 2 décadas trabajando y que ha provisto una base de datos estandarizada que permite censar por país con una encuesta, que es la misma encuesta, y que va recogiendo estadísticas. Entonces tenemos para este grupo de países que hemos logrado sistematizar información de lo que se conoce como tasa de emprendimiento temprana, o TEA, que es el porcentaje de la población que está entre 18 y 64 años y que está presta a comenzar un negocio, ¿verdad? A esto se le llama emprendimiento naciente. Puede ser que esté en las etapas preparatorias en todo el plan de negocio o tan siquiera pensándolo, con solo que esté dedicando algunas horas y que diga que sí lo está haciendo, en esa encuesta que se realiza queda que forma parte de la TEA. Puede ser que ya tenga o que esté propietario o que esté participando en algún como administrador en uno que ya mientras tenga menos de 42 meses se considera como un emprendimiento que está en etapa temprana, ¿verdad? Muy bien. Y de la misma manera se miden atributos de estos individuos, ¿verdad? Y se censan no solo la TEA total, sino que se censa también la TEA, aquellos que es porque están identificando una oportunidad para iniciar un emprendimiento en el área donde vive, en el corto plazo. También se censa sobre las capacidades de estos individuos, si tiene las habilidades específicas que le exige el emprendimiento que está llevando a cabo. Y también se les pregunta por expectativas a futuro para los próximos 3 años, por abrir un emprendimiento futuro. También se les pregunta si experimentan miedo al fracaso, ¿verdad? A los emprendedores, en este caso, estas preguntas sobre la parte, si tienen miedo al fracaso, que si, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay otras expectativas, ahora las vamos a ver que se preguntan, ¿verdad? Se le hacen a toda la población de la encuesta, ¿verdad? No solo a los que están diciendo que sí tienen un emprendimiento caminando. Ok, aquí les presento las tasas de emprendimiento temprano, la TEA. Para este grupo de países, tenemos 69 países aquí, acomodados en azul tengo lo que llamo el resto del mundo, que en realidad es la parte más grande, que es el conjunto de países más desarrollados, y ustedes pueden ver que tiene tasas más pequeñas en general, ¿verdad? África en gris, vean que las de África, por lo general, la mayoría de estos países tienen tasas de emprendimiento muy altas. Ahí tengo Angola y otros países, ahorita les presento la lista de países, y luego tengo estos de América Latina. La discusión de la literatura ha sido siempre por qué tengo tantas diferencias en las tasas de emprendimiento y por qué tan marcadas. Entonces nosotros decimos, bueno, parece que se encuentra algo a nivel de región que afecta esto. Puede ser que haya a nivel de país, sí, hemos hecho trabajos para tratar de demostrar a nivel de región. Vean que el aporte del GEM en esto ha sido, y este es un trabajo ya viejo, es desde el 2011. Aquí muestran trabajos que se han desarrollado para analizar diferentes facetas de las tasas de emprendimiento con datos del GEM.
Esto ha crecido exponencialmente con los datos del YEN. Ahora la cantidad de investigaciones se ha hecho es enorme, ¿verdad? Pero aquí tengo una modelación, un resultado de modelación anterior. Este lo llevé a la reunión de la Western Economic International Association que se hizo en este año en San Francisco. Este, lo presentamos ahí, recibimos muy buenos comentarios en uno de las sesiones de innovación y cambio tecnológico. Este no lo voy a presentar ahora, pero les quiero presentar porque para que vean un poco la lógica. Ahorita hablamos de las variables que tengo ahí. Mucha de la discusión que se generó durante los 90 era si el PIB era una variable relevante o no. Bueno, cuando nosotros comenzamos a incorporar estas capacidades organizadas desde el punto de vista de lo que nosotros denominamos capacidades endógenas, ¿verdad? Que son el- la lectura de buenas oportunidades, las intenciones de los emprendedores, este, y si tienen miedo al fracaso o no, nos comienzan a dar que son muy importantes. Ahorita les digo de dónde viene este modelo y por qué parte, pero rápidamente vean que son más importantes, esas son más significativas que el mismo Producto Interno Bruto per cápita, eh, corregido por poder de paridad. Y bueno, aquí tenemos capacidades combinadas. No me voy a referir a estas en particular, pero lo que quiero que vean es que aquí están en parejas. Eh, Ahorita les digo exactamente cuáles estamos usando y por qué. Y estamos también incluyendo capacidades estructurales que son las que estamos usando desde el índice de libertad económica. La parte de todo lo que tiene que ver con interacciones lo estamos tratando de conseguir aquí con interacciones dobles de algunas capacidades, con algunas particularidades, ¿verdad? De algunas capacidades como internas, con endógenas, este, con estructurales, etcétera. Esos resultados fueron muy favorables, nos daban modelos mucho más sencillos que los que inicialmente habíamos presentado, que eran modelos muy complejos, con muchísimas variables, porque la literatura ha sido prolífica en la cantidad de variables y en los enfoques teóricos y conceptuales para tratar de explicar esto. Y entonces ahí voy a ir. Aquí tengo las regiones y los países acomodados por región. Entonces nada más una visión para que vean dónde estamos. Este, ¿De dónde vienen los datos? Del YEN, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, del Instituto Fraser para la Libertad Económica y de datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera. Estas son las variables dependientes que estamos usando, la TEA por necesidad, la TEA por oportunidad, la TEA tecnológica, la TEA dirigida a exportaciones y tengo algunas otras variables de empresas, tasa de creación de empresas, emprendimientos establecidos. Hoy nos vamos a concentrar nada más sobre la TEA. Yo voy a presentar resultados de TEA, necesidad, oportunidad y tecnología. Este, Muy bien. Estos son algunos tipos de variable que estamos usando, ¿verdad? Por supuesto, el PIB per cápita, la tasa de ahorro, el shared market, de la importancia de los salarios en el total, ¿verdad? La tasa de desempleo, eh, número de procedimientos para parte de red tape, impuestos, número de días para abrir un negocio. Tenemos un indicador de políticas sociales que ha sido muy usado, algunos de ellos, eh, si el país tiene proyectos para fortalecer los emprendimientos, ¿verdad? Tenemos un índice de efectividad de políticas públicas que vienen del Banco Mundial. Todos estos usados ampliamente en la literatura. Eh, Aquí vienen más variables, ¿verdad? El de las endógenas, miedo al fracaso, y vean que aquí comienzan a haber algunas variables que comienzan a aparecer elevadas al cuadrado. Incluso algunas podrían mostrarse elevadas al cubo, ¿verdad? Si lee buenas oportunidades en el mercado, si tiene habilidades o no, ¿verdad? Esto es lo que llamamos capacidades endógenas cognitivas. Aquí lo que hice fue conformar un índice geométrico, con cada una de las en su forma eh, sencilla,
los pondero geométricamente al estilo del IDH. Eh, Hay capacidad, lo que defino capacidades culturales y tradición. Entonces aquí, con la información que tenemos de si en el país es bien visto ser emprendedor o no, si consideran que es alto estatus ser emprendedor o no, estas dos preguntas se hacen en la información del GEN y yo las estoy utilizando para construir un índice que me dé información acerca de la institución de la tradición y de las costumbres. Recuerden ustedes que una buena cantidad de gente pues se hace doctor porque su papá fue doctor o abogado porque su papá fue abogado. Bueno, igual pasa con muchos que son empresarios, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo el índice de libertad económica que, como dije, proviene del Instituto Fraser y mide diferentes cosas, ¿verdad? Mide la parte de derechos legales y resguardo de derechos de propiedad ajustado este, por género. Tiene un componente que es de qué tan estable es la política monetaria, ¿verdad? Y qué tan seguro es. Tiene un subcomponente para lo que es libertad de comercio internacional y tiene todo un tema ahí asociado a reglamentación para la contratación del trabajo, qué tan complejo es el mercado y si está excesivamente regulado, también lo miden. Entonces, aquí hay un índice completo, ¿verdad? El EFI completo en versión simple, versión lineal y en versión, eh, ¿cómo se llama? Eh, en versión compuesta. Muy bien. Estaba revisando un poquito cómo vamos con el tiempo. Todo bien. Eh, Tenemos un grupo de capacidades combinadas. Aquí estamos combinando, pero ahora sí, no como les presenté anteriormente, sino estamos combinando y índices completos. Digamos, este sería el índice de cognitivo con capacidades internas, ¿verdad? Con la parte del IDH como tal interno, ¿verdad? El IDH que permite acceso a un mínimo de salud, de educación y y de ingreso, ¿verdad? Un ingreso que se considera que es el ingreso mínimo necesario para que alguien pueda subsistir dignamente. Este otro sería la interacción entre el índice de culturas y tradiciones con esas capacidades internas, el de cognitivo con estructurales, medidos por el índice de libertad económica, y en, en este conjunto todas las posibilidades. Tengo aquí una variable que me dice si afecta que el país sea un país basado en recursos, basado en innovación y basado en tecnología. Esta es una clasificación porteriana muy antigua que se ha usado mucho y se sigue usando para acomodar los países. Este, y bueno, tengo los países acomodados por región también y tengo también los países agrupados según estatus de ingreso en cuatro niveles de ingreso: alto, bajo, mediano y muy alto. Este, Aquí tengo una tabla descriptiva de datos. Voy a rápidamente, pues nada más vean ustedes los niveles de variabilidad que les mencionaba, muy altos que hay aquí, ¿verdad? El resultado de estas desviaciones estándar tan altas, ¿verdad? Con una media, por acá pueden observar. Eh, y aquí el diferente conjunto de variables que estamos usando, como les digo, todos muy documentados en los diferentes documentos que hemos generado, pues aparecen muchas referencias de por qué se han usado y cuál es la lógica. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es correr un modelo multinivel. Yo estoy usando, pero antes de llegar al modelo multinivel, lo que estoy usando para la selección de las variables es el método de ElasticNet. Básicamente lo que estamos haciendo es tener una etapa previa, ¿verdad? Que nos permita con un criterio sistemático seleccionar variables. Recordarán ustedes que si uno tiene más de 20 variables, por ejemplo, piensen en unas 22, 24 variables, ¿verdad? 24 parámetros, las posibilidades de modelaje sobrepasan el millón. Y entonces realmente es desafiante ponerse a analizar esto, este, sobre todo en datos de panel. Y dependiendo de qué especificación de este modelo, de los que hemos modelado en esto, sabemos que así son los resultados. Hay muchas asociaciones, hay muchas colinealidades y ahí uno comienza a enfrentar desafíos importantes. Una vez que paso por el ElasticNet,
decido cuáles variables son, él me da cuáles son las variables que realmente están apareciendo que son relevantes y que me van a disminuir la colinealidad. Y entonces, bueno, voy a tener aquí pues, capacidades internas, voy a tener aquí capacidades estructurales, voy a tener capacidades cognitivas incluidas, ¿verdad? E interacciones, ¿verdad? Y capacidades combinadas. Esto que está así es porque fue por la presentación que estaba en inglés y que lo adapté un poquito. Eh, entonces, como les dije, ElasticNet para seleccionar, esto se usa cuando la muestra es muy grande y hay evidencia de multicolinealidad. Básicamente lo que estamos usando es el enfoque de L1 y L2, lazo 1 y el Rich. Eh, y aquí lo que se hace básicamente es estimar un LS restringido, tanto a L1 o L2, ¿verdad? Que la suma de los coeficientes sea cero y que el cuadrado de los coeficientes sea igual a cero. Y en este caso, pues estamos usando una penalización de 0.5 y 0.5 en cada uno de los dos para no incidir más sobre uno sobre otro. Esto cambia bastante, ¿verdad? Usted pone la máquina comienza a hacer sus iteraciones y comienza a converger. A partir de ahí lo que hacemos es estimar el modelo multinivel con efectos fijos a nivel de región y efectos aleatorios a nivel de país. Entonces, tengo fijos a nivel de región, aleatorios a nivel de país, con corrección por efecto temporal. Y por supuesto, este es un modelo, en este caso, con corrección de error estándar para minimizar diferentes elementos y cuando corresponde se corrige por autocorrelación. Voy a mostrar algunos resultados llegados a este punto eh, rápidamente. Eh, bueno, aquí les presento la relación de TEA y miedo al fracaso. Aquí les presento TEA y capacidades para emprender el negocio. Pueden ver ustedes que aquí se insinúan algunas relaciones. Aquí les presento TEA y intenciones para emprender. Aquí les presento TEA y la perspectiva de seguir la carrera de emprendimiento. Aquí presento TEA e IDH corregido por desigualdad, ¿verdad? Pueden ver ustedes IDH aquí corregido por desigualdad en este panel inferior y IDH sin corregir. Voy a detenerme un momentito aquí para que vean cómo para mismos niveles de TEA, ¿verdad? Eh, ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí, vean cómo eh, este, esta nube que está aquí para este índice a nivel de 40, ¿verdad? Es mucho más pequeña que esta nube que está aquí para este nivel de 40, ¿verdad? O sea que cuando yo corrijo por desigualdad, efectivamente, algunos, algunas asociaciones se corrigen de manera bastante y algunas variabilidades, ¿verdad? Tienden muchos de los que están aquí están pasando para este lado. ¿Por qué? Porque tienen situaciones de desigualdades muy importantes en esas capacidades que hemos llamado internas mínimas. Muy bien. Eh, Aquí con algunos otros voy a pasar los gráficos rápidamente. Aquí voy a mostrar rápidamente una relación entre el IDH corregido por desigualdad en este panel derecho y el IDH sin corregir. Lo que les decía, vean que se insinúa una relación inversa entre los datos, ¿verdad? Parte de la discusión en la política ha sido, bueno, qué torta si la TEA tiende a descender conforme nos hagamos más desarrollados antes que lo medían con PIB per cápita ya, y no vamos a tener muchas opciones de política, porque conforme el ingreso aumente, pues la TEA va a tender a ser cada vez más pequeña. Y esa era una discusión muy, muy importante desde el punto de vista de las políticas económicas, ¿verdad? Eh, bueno, eh, aquí tengo los grupos, las zonas de regiones que estamos analizando. Rápidamente nada más quiero que las vean. Aquí los tengo acomodados por ingreso, por grupo de ingreso. Aquí por PIB per cápita corregido por desigualdad en miles. Corregidos por de paridad, perdón. Y aquí tengo el primer resultado. Este resultado que les voy a presentar, básicamente, voy a tratar de ser muy, muy somero. Las variables que nos dio el Elastic Next son estas. Entonces, nos dice que el GDP per cápita cuenta
¿verdad? Ya en un modelo previo, estos son, ya, aquí lo que se hace es poner un modelo base, normalmente solo con la constante, y luego ahí va uno corriendo. Entonces en el JIP ya, aquí aparece el PIB per cápita porque me lo dio el ElasticNet, solo que no fue significativo en M1, entonces M1 no aparece. Vean algo muy importante, uno lee este modelo y es parsimonioso. Los que me vieron con los primeros modelos, yo tenía una hoja cargadísima, aquí no. Vean que es una hoja muy parsimoniosa. Nos dice que hay un modelo aquí que tiene una capacidad explicativa sustantiva. Vean que la colinealidad básicamente está en niveles súper buenos, súper aceptables. Normalmente menos de 6 es bueno en un BIF. Vean que aquí estamos con un BIF de 3. Vean que, y este no, aquí sencillamente no queremos decir que este modelo es mejor que esto. Lo que quiero enfatizar aquí es básicamente me dice lo siguiente. Me dice que que las capacidades para emprender son relevantes y son significativas, que las intenciones futuras son relevantes y esto está dentro de las capacidades endógenas de los individuos. Esas intenciones, esa capacidad de lectura y esos entrenamientos que han adquirido, como diría Mokir, ¿verdad? Esos entrenamientos que han adquirido a lo largo de la vida, y ya lo había dicho Hayek hace mucho tiempo, ¿verdad? Esos corredores de conocimiento terminan generando habilidades que son realmente importantes en estos emprendimientos, ¿verdad? Las expectativas para llevarlos a cabo también y de manera positiva. Aquí tengo el efecto fijo regional. Eh, Aquí dice que, por ejemplo, si ustedes ven a lo largo, vean que es bastante robusto. Digamos que Asia, Europa y Asia Central andan como unos 3, 4 puntos porcentuales por debajo de en sus tasas de emprendimiento, ¿verdad? Eh, lo mismo está sucediendo con los datos para África, ¿verdad? Entre casi 5%. Vean que son modelos muy estables, bastante, ¿verdad? Quiero esta otra especificación. Lo que estamos diciendo es que el emprendimiento es complejo. Explicarlo es muy complejo, entonces no sabemos cómo se forman esas expectativas. La mayoría de la gente siempre ha asumido que es lineal, pero no tiene por qué, ¿verdad? En capital humano hemos aprendido que la educación al cuadrado podría explicar. Bueno, las expectativas no sabemos cómo se forman. Es complejo ese mundo de formación de expectativas. Aquí yo estoy ensayando al cuadrado y vean que da significativo también, muy significativo. Pero algo muy interesante, particularmente, es que las interacciones entre las capacidades cognitivas y el indicador de libertad económica es significativo. Y este modelo 6 con solo esta variable, por supuesto, ¿verdad? Este, es capaz de arrojar resultados muy interesantes, ¿verdad? Que junto con esto me dicen, sí, miren, son importantes las intenciones, son importantes la forma en que los individuos tengan, y formen expectativas, pero también es muy importante cómo interactúen esas capacidades de los individuos con la estructura provista por las economías de mercado. Esta es la TEA total. Ahora, la TEA total es un mundo muy grande, ¿verdad? En este TEA total, por ejemplo, viendo si hay algún efecto por tipo de economía que es más basada en innovación o en tecnología a lo Porter, resulta que no me da que sea significativo este, ese elemento, ¿verdad? Eh, Dependiendo del nivel de ingreso de la economía, este, me dice que sí, para algunas, en modelo 3 y modelo 4 para algunas economías de medio ingreso, pues sí, podrían estar unos 2 puntos porcentuales significativamente para arriba de la tasa de emprendimiento. Muy bien. Obviamente uno aquí nos dice que bueno, que los Big Bang, que los Big son muy parecidos, ¿verdad? Aquí estamos notando que efectivamente tenemos muy balanceado, es un modelo bastante parsimonioso y los resultados son bastante favorables. Eh, este es el resultado para emprendimiento por oportunidades. Eh, Son muy diferentes las lecturas que se hacen sobre los emprendimientos por oportunidades. No solo desde el enfoque schumpeteriano, sino desde el enfoque y particularmente este,
del enfoque que nos hablaba Sen, ¿verdad? Vamos a ver este modelo 2. Aquí nos dice que el desempleo es influye significativamente y de manera negativa. Entonces uno dice, bueno, probablemente cuando la economía está en desempleo, los emprendedores están usando esa observancia de desempleo para ver que no es bueno, que no es oportuno meterse en un emprendimiento, ¿verdad? El indicador de miedo al fracaso es negativo. La lectura de oportunidades tiene signo positivo, ¿verdad? Y de nuevo, tanto en este caso vemos que las capacidades endógenas de nuevo vuelven a saltar como muy significativas. Vemos en todos los modelos eh, muy robustos los aportes entre ellos a nivel de región, ¿verdad? Vemos los niveles de colinealidad muy positivos, los diferentes indicadores también, y se nos vuelve a repetir esto que decíamos. Vean, por ejemplo, en en este modelo final, en este modelo 6, eh, de nuevo, capacidades cognitivas con estructurales son muy importantes, es decir, el individuo con sus habilidades jugando en un marco estructural a lo Baumoliano y North, ¿verdad? Es capaz de darnos un muy buen pronóstico y explicarnos mucho lo que está sucediendo con los emprendimientos por oportunidades. No necesariamente, insisto, el PIB. Eh, de nuevo, las diferencias en regiones son muy significativas, ¿verdad? Veamos qué pasa en este otro. Este es, son emprendimientos que tienen alta tecnología, es decir, que hay un esfuerzo relevante en inversión en componente tecnológico y es reconocido así por los emprendedores que están metidos en estos tipos de emprendimiento. De nuevo, aquí tengo el primer modelo. Aquí quiero notar algo importante. Desde el ElasticNet, el PIB per cápita es relevante. Entonces uno dice, bueno, es que estos son emprendimientos y emprendedores, un animal, perdonen la palabra entre comillas, ¿verdad? Una especie de jugador en esta selva del mercado en el cual la forma en ingenieril, si lo quieren ustedes pensar en que se está desarrollando su innovación, depende mucho de tecnología. Y aquí sí, este, esto es probablemente esté mucho más determinado por por la producción, capacidad de producción, este, por el PIB, ¿verdad? Depende de los impuestos, curiosamente depende de manera positiva, depende negativamente del red tape, de los días para abrir un negocio, y no fue significativo, pero bueno, ahí está. Este, y también de las lecturas de oportunidad, no, si el país tiene o no tiene un programa de estímulo para emprendedores, y ahí sí que fue muy significativo. Eh, Vean que aquí también la colonialidad es muy baja, no hay colonialidad, o sea, prácticamente es mínima. Y cuando pasamos a un modelo como este otro, como el modelo 3, eh, pues nos siguen dando, ¿verdad? Que la producción, que la existencia de programas de emprendimiento en el país nos sigue dando que dependiendo del nivel de ingreso en que se ubiquen los países, así van a ser esas TEAs. Probablemente es más difícil sacar con emprendimientos exitosos en países de más alto ingreso, ¿verdad? Porque uno esperaría que la competencia sea más férrea. Probablemente como apuntaba Bumol y como apuntan ahora los noveles, ¿verdad? Ahí hayan grupos más afincados que ya lo había dicho Acemoglu y también, ¿verdad? Grupos más afincados en donde las estructuras de mercado tienden a ser más oligopólicas y hacen más difícil probablemente que surjan los emprendimientos. Eh, Vean que hay efectos regionales importantes que son muy estables, ¿verdad? Estamos hablando en el caso de Europa y Asia, de nuevo cerca del 2%, 1,5, 2%.
Este, y vean que, de nuevo, en este caso, a diferencia de los otros, la parte de producción y la estructura dedicada a la producción termina siendo muy importante. Vemos menos relevante, y no aparecen del todo si ustedes lo ven, las capacidades cognitivas de los emprendedores, es decir, no es suficiente saber leer el mercado, ni necesariamente tener una buena idea para tener un emprendimiento tecnológico, no alcanza con eso, se ocupa más, ¿verdad? Esto es lo que nos están dejando ver los datos. Eh, y este último, este es un emprendimiento bastante interesante. Estos son los emprendimientos que logran llevar al mercado más de, ya con este término para escuchar preguntas, más de la mitad de las ventas de los mercados internacionales. Eh, Vean que las variables que están indicando que realmente tienen una afectación relevante son la participación de empleo, el desempleo, algunas características cognitivas que no terminan siendo significativas, excepto las intenciones de emprender, algunas capacidades sociales, lectura de indicadores sociales, ¿verdad? El indicador de libertad económica, y estos no son muy significativos. Me sale absolutamente relevante, cuando dice un cero aquí es con muchos ceros, 0.002, muchísimos, ¿verdad? La iteración de cognitivas con internas, es decir, con las capacidades mínimas de educación, salud, ingreso, ¿verdad? Este, de manera que eh, se requiere, digamos, que los individuos que están generando y logrando insertarse en mercados internacionales efectivamente tengan una libertad efectiva mínima para poder acceder a, a la estructura que le brinda, ¿verdad? Las diferentes capacidades adicionales requeridas para poder interactuar, ¿verdad? Con el mercado internacional. Las regiones son importantes, ¿verdad? En este caso menos que en otros. Vean que me está saliendo una parte de África y Europa Central, ¿verdad? Y el ingreso aquí en estos casos, tanto en los ingresos bajos como en los ingresos medios. La lectura final aquí es no todas las tasas de emprendimiento son iguales y no todos los factores que inciden sobre los emprendimientos son iguales y los emprendedores son una raza diferenciadas, también lo son las diferentes naturalezas de sus emprendimientos y no es sencillo y es muy simplificado tratar de explicar todos los emprendimientos a partir solo del Producto Interno Bruto cuando los países tienen tasas de emprendimientos muy variadas eh, por circunstancias institucionales y por disposiciones de capacidades básicas muy diferentes, ¿verdad? No es lo mismo una mujer que quiera emprender en un país donde le hacen llevar turbante y toga y otras cosas que una mujer en un país donde puede y tiene capacidades para ejercer libertades diferentes, para poner solo un ejemplo. De manera que los resultados nos están evidenciando que efectivamente eh, las mezclas de capacidades nos ayudan a explicar de manera muy relevante los diferentes tipos de emprendimiento, incluso más que las libertades de mercado solas por sí solas u otros tipos de libertades. Y con esto daríamos espacio para comentarios, preguntas y para escucharlos. Así es, entonces abrimos el espacio para las personas que nos están acompañando en esta sesión de Zoom. Solamente deben encender su micrófono y cámara y adelante. ¿Vos? ¿Me oís? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, qué bueno Este, saludarte. Gracias por escucharme. igual. Mira, ahora estabas mencionando, porque dijiste como que curiosamente la parte de la inversión de tecnología estaba relacionada positivamente con los impuestos, Sí, pero lo dijiste como curiosamente, como que hubiera sido un resultado inesperado. Y decime.
si vos ves, digamos, los trabajos de Mazzucato, que me parece que te podrían servir, Ajá, ella lo que ve es más bien que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, en mucho está financiado en realidad por el sector público. O sea, las inversiones tecnológicas importantes vienen financiadas por el sector público y por tanto impuestos. ajá, Entonces, a ok. mí sí me parece más bien que esa relación positiva es consistente con la literatura, y sobre todo con los trabajos de Mazzucato. Entonces, como Ay, para que tal vez te pueda servir para conectar y explicar eso. Y muchísimas luego, gracias. Sí, aquí, el tema aquí lo de ando buscando para África, tratar de, aquí está, aquí te lo pongo. otra vez, perdón. Este es el de tecnología y aquí están los taxis que me están saliendo coeficiente positivo y en los tres modelos positivo, ¿lo ves? Y significativo en Ajá, los tres. y significativo. Y muy Sí, significativo, correcto. sí, yo creo que sí tiene sentido, digamos, si una lo piensa más desde ese enfoque, de que realmente es, porque se habla y eso es una parte que ella critica mucho, ¿verdad? De que tenés a la figura del supuesto emprendedor schumpeteriano, y en Ajá, realidad ella lo que dice es, no, ese emprendedor lo que hace es privatizar las ganancias de todos los procesos de investigación y desarrollo que ha estado haciendo el sector público, pero realmente el mayor inversor en investigación y desarrollo es el sector público y las universidades. Entonces, para buenísimo, eso necesitas impuestos. buenísimo, buenísimo. Y luego lo otro es que América Latina y África, que siempre salen ahí parecidas, Ajá. pero vos tenés el... Ah, no, sí lo habías usado, ¿verdad? El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, ¿o no? Sí, sí, correcto. Las Sí. regresiones son Ah, con el bueno. IDH ajustado por desigualdad, claro. Ah, no, sí, sí, porque siempre que salen esas, yo lo que pienso es todo eso tiene que ver con desigualdad. Es correcto. De Sí, hecho, cuando uno hace los primeros ensayos que yo hacía, yo lo magnificaba para ver país por país hasta dónde se estaban ajustando cuando lo corren ajustado, ¿verdad? Y las diferencias en TEA se minimizan un montón con respecto al ingreso, porque empareja los países mucho, ¿verdad? El índice. sí, Sí, claro. claro. Mm. Sí, sí, No, no, definitivo. pero entonces sí, en eso sí estamos bien. No, Yo eso casi no, está muy bonito. muchas gracias. Yo casi no, no lo hago aquí porque no hay tiempo, pero una discusión muy de fondo que obviamente hace CEN y hace los siguientes desarrolladores, Marta y demás, es que la desigualdad es en realidad una cadena que ata la capacidad de emprender muy fuerte, ata a Sí. los individuos. Y entonces yo por eso busqué datos de cómo anda la gente en estos casos con los emprendimientos, ¿verdad? Por necesidad para tratar de explicar emprendimientos que no los presenté aquí porque los estoy afinando, porque algunos teóricos y estimadores han dicho, fíjate que esos datos, que ese tipo de emprendimiento no deberíamos analizarlo mucho, que nos deberíamos quedar solo analizando los emprendimientos estos tecnológicos y los de mayor valor agregado. Yo digo al contrario. Al contrario, esos son los que hay que explicar. Si tenemos 60% de la casta trabajadora en situaciones de problemas, ¿cómo es que no encontramos soluciones? Las principales soluciones que estamos diciendo aquí vienen por el lado de la política de estímulo a acceso a libertades mínimas, ¿verdad? Y que potencien a estos individuos. Así que muchísimas gracias. No, vamos, está muy interesante. Muchas Chao. gracias. Chao. Cualquier otra persona que desee hacer alguna consulta o comentario al profesor Adamson. Hola Marcos, Paola, muy Hola, Pau, interesante. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Bien, bien. Marcos, una preguntita. O sea, yo estaba viendo y súper interesante y más bien te iba a preguntar por la parte de que habías hablado de necesidad, ¿verdad? Si eso no habías tenido oportunidad como de verlo, porque a mí me llama la atención, o sea, cuando presentaste el IDH ¿verdad? Contra las tasas de emprendimiento. Y Ajá, si esa relación varía mucho cuando lo dividís por cada tipo de muchísimo. emprendimiento, de alta tecnología, de exportaciones, incluso esta otra que decías que no presentabas, Esta de ¿verdad? necesidad no la he presentado porque todavía estoy revisando algunos pequeños detalles. Ya la tengo estimada, ¿verdad? En las presentaciones que hice en la reunión de la huella sí los presenté, pero ahí estaba censando otras cosas que no es exactamente estos indicadores agregados. Digamos, la gran contribución que yo estoy haciendo en realidad aquí es decir, miren, señores, no puede ser posible que pretendamos explicar los emprendimientos con base en PIB y no puede ser posible que sigamos pensando en eso.
No puede ser posible que además, con todo lo que hemos dicho y con todo lo que nos insisten con los Nobel de Economía, las políticas para crecer no estén focalizadas, ¿verdad? En resultados que estimulen acceso a educación, bien, como dijo Duflo, ¿verdad? No todo, pero sí bajo control, ¿verdad? Eh, etcétera, en salud, etcétera. En el caso de necesidad, eh, los resultados son semejantes, ¿verdad? Nada más que yo estoy revisando con mucho cuidado la redacción de eso y la interpretación de eso, porque para mí es crítico por lo que mencionaba. Lo que se dice en la literatura es que la mayoría de las TEAs por necesidad, evidentemente, es que casi no le pongamos atención a eso, porque esos son emprendimientos de mala calidad, así lo dicen algunos autores. Yo digo, no, ya encontremos por qué están siendo influenciados esos factores para ver cómo los contrarrestamos. Esa es básicamente la contribución, ¿verdad? Estos indicadores, el de cognitivo, que es el al que no teníamos uno, digamos, en la literatura no lo ha provisto, nos ayuda a decir, bueno, mire, sí, estas capacidades están en conjunto con las básicas y me están saliendo algunas significativas ahí en la TEA por necesidad, ¿verdad? Entonces, en eso estoy redactándolo, pero sí, sí, también evidencia que las capacidades combinadas pueden ser relevantes. El de necesidad es más complejo porque eh, creo yo que nos refleja gran parte de la situación que están viviendo eh, en África, es terrible, ¿verdad? Entonces, ahí hay variaciones muy grandes y entonces esa heterogeneidad es la que está enfrentando el modelo. Y entonces por eso yo estoy como revisando, pero básicamente sí, tenés toda la razón. Ahí hay elementos muy de fondo. Sí, no, no, y mi pregunta aquí era sobre esta correlación, que posiblemente si la presentas por tipo de emprendimiento, a lo mejor encuentras, o sea, parte de lo que estás viendo aquí, signos diferentes, ¿verdad? La correlación entre PIB, entre IDH, Ajá. pero sí, ¿En qué sentido? pero Digamos, vos decís que la correlación entre TEA por necesidad y PIB y TEA por necesidad y IDH puede ser diferenciada dependiendo era, o sea, era una pregunta que me quedaba, o sea, viendo las regresiones, ¿verdad? De las variables, que posiblemente sí están capturando, como vos decís, cosas diferentes al ver. Sí, bueno, la matriz de correlación es una matriz inmensa, ¿verdad? Yo no la quise presentar. Efectivamente, muestra a nivel de región, incluso, muestra diferencias importantes, ¿verdad? Básicamente lo que estamos tratando de hacer con esto es un poco, bueno, entonces sí, evidenciar que eh, brincándonos, evitando una colinealidad, ¿verdad? Haciéndolo técnicamente para minimizar la colinealidad, nos resulta que el PIB per cápita no nos explica la TEA por necesidad, como para adelantarte un resultado ahí de los que ya están yo he revisado mucho, ¿verdad? Este, efectivamente no es de los más importantes. Gracias, súper interesante. Muchas gracias, Paola. Sí. ¿Tenemos alguna otra persona que quiera compartir sus inquietudes con el profesor Adamson? Tal vez, bueno, una preguntita. Juan, Eh, ¿cómo estás? sí, Marcos, muchísimas gracias. Como siempre, súper interesante este trabajo que haces. A mí me gusta porque genera muchísimas hipótesis, ¿verdad? Ajá, Ver tantos datos y uno se empieza a preguntar y a discutir las relaciones sobre cada una de las variables. Una de las cosas digamos, que por lo cual recibe el Nobel Duflo es porque, bueno, por los experimentos con asignación aleatoria y ese tipo de cosas que más bien ajá, cambia un poco el acercamiento empírico y se enfocan a una hipótesis, exacto, ¿verdad? sí. Entonces mi pregunta sería, de todo eso,
¿cuál te parece, de todo ese montón de cosas que encontraste, cuál te parecería que sería una hipótesis súper interesante de explorar más a fondo, digamos, ya sea empíricamente digamos, y por las implicaciones que tiene? Esa es una. Y la otra cosa que me parece me parecería interesante que nos comentes es eh, en el contexto de Costa Rica, ¿verdad? Que a partir de esta investigación que haces en el contexto actual de Costa Rica, ¿qué harías? ¿Qué recomendación darías para incentivar los emprendimientos? Gracias. Sí, muchas gracias, Juan. En el caso de los experimentos, digamos, de Duflo, ¿verdad? Que sí, uno sabe que son experimentos bajo control, con un objetivo. Ahí yo creo que una de las cosas que a mí me parece que vale la pena desde el punto de vista de la política pública es echar a andar un experimento. Claro, uno requiere los recursos para hacerlo, como todo este tipo de experimentos, ¿verdad? Este, con apoyos a emprendimientos. Tener una bolsa que seleccione cierto tipo de emprendimientos y darles los apoyos que normalmente se dan, eh, ¿verdad? Con qué es plan de negocio, qué es mentoraje, qué es asesoría para incorporarse a mercados internacionales y la parte del desarrollo de la tecnología. Y ver efectivamente, ¿verdad? Este, cómo, qué final tienen, pero no solo desde el punto de vista del mercado, sino desde el punto de vista de los emprendedores y emprendedoras envueltos en este tipo de actividades, ¿verdad? Eh, no se ha hecho, digamos, porque normalmente lo que van y hacen es, censan diferentes emprendimientos, ¿verdad? Pero no en un experimento bajo control. Entonces yo, digamos, si tuviera la bolsa de recursos, ¿verdad? Haría un experimento controlado sobre eso, ¿verdad? Para ver cómo... Hay algunas experiencias, de hecho aquí se han hecho algunas experiencias, ahorita está corriendo un proyecto que está dando soporte a emprendedores, es un pequeño apoyo como de $10,000, ¿verdad? Pero no está siendo seguido, ¿verdad? No está bajo control y bajo medición. Bueno, yo haría uno que nos permita ver cuáles son los resultados finales de eso. Eso me parece que podría ser interesante. Y en Costa Rica, de los ensayos que hicimos, yo había corrido precisamente con Jairo Mena y con otra gente, en varios modelos que publicamos desde el instituto, con datos del GEM para Costa Rica. Ahí nos habían salido cosas bien interesantes. Una de ellas era que en el caso de las mujeres, eh, estaban enfrentando mayores problemas para emprender. Probablemente no teníamos que ver cómo explicábamos eso, ¿verdad? Lo que habíamos encontrado. Suponíamos que las obligaciones del hogar y otras cosas, ¿verdad? Limitaban mucho el ejercicio del emprendimiento femenino. No solo en Costa Rica, sino en África y también en Asia, las mujeres, tienden a tener una tasa de éxito en los emprendimientos mayores que la de los hombres. Esto es muy interesante desde el punto de vista de género, ¿verdad? Porque probablemente en muchas sociedades las mujeres están siendo muy reprimidas para desarrollar sus emprendimientos o se ven más cargadas con una serie de obligaciones. No voy a hablar mucho de eso porque tenemos a Laura, que es una especialista en eso, pero cuando explicamos los resultados, decíamos que eso era un elemento importante. Y el otro elemento importante que hemos encontrado con esos resultados econométricos era que cuando veíamos los efectos temporales, resultaba que conforme iba avanzando el tiempo, las tasas de emprendimiento parecían que iban cayendo más. Y ahí nosotros intuíamos que probablemente el mercado estaba siendo más abierto porque ahí estaba avanzando la apertura en aquel entonces y que por lo tanto estábamos enfrentando mayor competencia. Nuestros emprendedores estaban enfrentando mayor competencia externa. Entonces, decíamos, bueno, eh, ¿cómo? eh, cómo preparar a nuestros emprendedores a esa competencia que estaban siendo expuestos, ¿verdad? Para el caso de Costa Rica, eso a nosotros nos parecía que era significativo en esos dos elementos. Y había un tercer elemento que también creo que en Costa Rica es muy relevante, ¿verdad? Y es esto de que es una discusión de política profunda
pero tenemos muchos emprendedores informales que no se quieren formalizar porque no quieren, ¿verdad? Por el tema de las cuotas de seguridad social. Este, esto es algo que no es menor, que uno no puede acceder a mercados internacionales desde una perspectiva informal. Eh, Eso nos resultaba, me resulta a mí particularmente interesante que no hemos encontrado una forma de solucionarlo satisfactoria, ¿verdad? Eh, ¿Por qué insistir en que la gente que está informal, cuando llega a hacerse formal, les cobren para atrás, ¿verdad? Eso me parece que hay que solucionarlo, estudiarlo bien y solucionarlo a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social. Creo yo que esto ciertamente está limitando a mucho emprendedor a no dar el paso de formalizarse. Pero estas tres cositas, ¿verdad? Me parece que sí son muy relevantes, Juan. Eh, Uno quisiera que cuando diseñan programas de emprendimiento, podamos hacer un experimento controlado. Hay que ver a quién convencemos, Juan. Sí, súper, excelente. Muchísimas gracias, Marcos. Con mucho gusto, muchas gracias. Le damos la posibilidad a José Pablo Garro de hacer la consulta. Don José Muchas Pablo, por gracias. favor. Muchas gracias. Sí, profesor, muy buena la exposición. Yo tenía nada más una consulta. Es que usted al principio mencionaba la cuestión de la informalidad del mercado laboral costarricense, que ahorita está como creo que por encima del 50%. Entonces, digamos, creo que al final usted no tocó mucho el tema que al final, con la estadística, pero digamos, si al final eso tiene alguna relación con con la relación negativa, digamos, con la relación negativa entre el índice de desarrollo humano y el tema de la TEA, precisamente, digamos, porque al final yo siento que eso es un tema, porque la mayoría de las personas, digamos, en países de bajo ingreso, en realidad, digamos, no emprenden por un tema de innovación, sino por un tema de más que todo de sobrevivencia. Entonces, digamos, yo siento que eso se relaciona mucho con la cuestión de que son, digamos, que emprendimientos informales. Entonces, más bien yo siento que hay como, digamos, un corte con de lo que veíamos, ¿verdad? De emprendimientos de alta tecnología y cuestiones como más de innovación, digamos, que es como más del enfoque, digamos, como más clásico, chumpeteriano, digamos. Entonces, no sé si más bien ahí es como más como el caso costarricense, digamos, de que más bien por el tema, digamos, de no tener, digamos, tanto, digamos, como el tema de la desigualdad, digamos, que ahorita se mencionaba, o el tema del desarrollo, es que más bien tenemos digamos, un emprendimiento, un emprendedorismo más bien, digamos, que es bastante informal, no sé usted cómo lo ve. Bueno, por eso se creó el Monitor Global de Emprendimiento, ¿verdad, José Pablo? Para poder censar un poco con una definición estándar a los individuos que están envueltos en los emprendimientos. Eh, Muchos estudios usaban la base de datos de empresas establecidas formales y es una base muy sesgada porque está dejando una cantidad impresionante de emprendimientos fuera. Los datos que yo presentaba de trabajo informal son a nivel global, a nivel del mundo, ¿verdad? Esa es la tasa global mundial. En Costa Rica, tenés razón, la tasa de informalidad es altísima, ¿verdad? Sí hemos hablado mucho de esto. Eh, y sí, mucho emprendimiento, ¿verdad? Surge por necesidad. Muchos de los emprendimientos que uno ve, ¿verdad? Tienditas y otras cosas, ventas y otra serie de cosas, son emprendimientos que como diría Zen, ¿verdad? Es gente que está atada, encadenada por algunas carencias básicas y que entonces, si acaso puede acceder a ese tipo de, de metas, ¿verdad? Mínimas. Eh, Ciertamente hay una relación importante entre el IDH corregido por desigualdad y este tipo de emprendimientos. Hay una relación negativa importante, ¿verdad? Entre menos sea algunas dimensiones de ese índice, uno esperaría que sea más alto, en particular la TEA por necesidad. Ahora bien, cuando vos tenés el conjunto de variables tan amplio, ¿verdad? Que se ha utilizado para explicar esto, pues hay que seleccionar con criterio sistemático cuáles son las que en realidad parecen estar explicando y más, ¿verdad? Eh, y eso, pues en este caso lo que estamos tratando de hacer acá es eso, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica en particular, nosotros tenemos una buena cantidad de emprendimientos que efectivamente son emprendimientos por necesidad y que están asociados a situaciones de desempleo y a situaciones de pobreza definitivamente. No sé si con eso te logro contestar. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, José Pablo.
Profesor Adamson, tenemos una consulta en el chat que voy a proceder a leer. Es de parte de Juan Vargas. ¿Podría aplicarse este análisis a los datos de Paula y Hall? Tuve problema en ver los datos de los cuadros. ¿Podría aplicarse este análisis? Entonces nos pregunta ¿Podría aplicarse este análisis a qué? Perdón, Carol, no te entendí. a los datos de Paola y Hall. Marcos, perdón, tal vez ahí yo estaba pensando parecido. ¿Qué tipo de datos hay a nivel cantonal como que se puedan incorporar en el índice? Ah, buenísimo, buenísimo. Yo decía los datos de Paola y Hall. Es decir, el índice cantonal. El índice de Eh, la escuela, decimos. sí, sí, sí. El índice cantonal de la escuela, que es súper importante, dicho sea de paso. Creo que sí. Vamos a ver, Costa Rica formó parte del GEN. Yo estuve en ese board del GEN de Costa Rica un tiempo, pero para estar en el GEN hay que pagar una cuota, ya no se está pagando. Eh, es muy importante porque uno, digamos, si tuviéramos estadísticas a nivel, antes las teníamos a nivel cantonal, de tasas de emprendimiento a nivel cantonal, y se hacía la encuesta, y se hizo la encuesta en Costa Rica. Costa Rica no está reflejado en este estudio. Yo inicialmente la tenía, pero después lo excluí porque de ahí estamos usando un panel desbalanceado, pero sí estoy colocando algunas restricciones de que tengan cierta cantidad de años que tengan datos, ¿verdad? Y Costa Rica tiene solo para 3 periodos, para 3 años. Eh, de manera que, pero yo creo, digamos, esto me lo preguntó el Banco Central también, ¿verdad? La vez pasada alguien del Banco Central con el universo de datos de empresas, pero de nuevo digo, son empresas formales y entonces es un indicador muy parcial de la naturaleza de los emprendimientos, ¿verdad? Y entonces, eh, el dato que más uno podría aproximar es el dato de cuenta propia, Paola y, y Juan, ese dato de cuenta propia, son empresarios que están ahí, pero no necesariamente cuando el Gen censa a una persona porque tenga un negocio, cuenta propia es emprendedor, sino que se le pregunta es si está desarrollando algo en el último periodo, algo diferente a lo que tiene establecido, ¿verdad? Entonces, todavía ese dato está sesgado y eso lo expliqué también el otro día que me lo consultaron. Realmente nos hace falta un instrumento de medición para ver las intenciones de emprendimiento o los emprendimientos corrientes que están surgiendo. No lo tenemos en este momento, ¿verdad? Bueno, don Marcos, si no hay otra persona que desee hacerle una consulta a nuestro presentador, vamos a dar unos segundos a ver si alguien más quiere y si no, pues entonces procederíamos a despedir esta transmisión. Muy bien. Don Marcos, queremos agradecer